Iniciamos grabación, ahora sí. Ok, sí, de nuevo está el ofrecimiento. Tienen toda la semana para dudas que puedan tener. Parece que no está tan complicado, espero. Básicamente el concepto es de que le entiendan a la lógica y que la lógica pues les vaya a servir mucho para todo lo que puedan hacer. Este, como les dije, ¿en qué les va a servir? Pues en todo. ¿En qué les va a servir? Les va a servir en este, todo lo que es programación y programación pues les va a servir para todo, ¿no? En inteligencia artificial, en pues existen una gran cantidad de, este, de cosas en las que van a usar la lógica. Para la escuela, ¿sí? Para ¿cómo se llama? Para la vida diaria la usamos diario, ¿eh? O sea, para el común y corriente usan la lógica. Hay un detalle también muy poco apreciado. El detalle poco apreciado es de que después te vuelvas odioso. Sí, porque de repente le empiezas a decir a la gente, pues es que eso no es lógico, por esto y por esto, y la gente así como que, ay, el sangroncito este, y sí es cierto, pero bueno, si de repente empiezas a decir, oye, pero el razonamiento no es coherente, no es lógico, no es esto, y la gente se molesta, ¿no? Y a veces tiene razón, a veces no. Lo que pasa es que las personas somos muy convenencieras, ¿sí? O sea, si aplicaras la lógica siempre, el problema es que te encontrarías con contradicciones, ¿sí? O sea, dices, a ver, la gente no se debe de pasar los saltos, no debe pasarse el semáforo. Ah, pero si tú tienes prisa, tú te lo pasas, ¿no? La gente no debe de, de decir mentiras. Ah, pero si tú lo necesitas, lo haces. Entonces, los humanos somos así. O sea, no es una lógica, sino es más que todo un sentido de conveniencia. Y muchas veces, nunca vemos las consecuencias, ¿no? O sea, como dicen, hacemos las cosas, pero nunca vemos que después de esas cosas lo que puede pasar. Entonces, hay que tener cuidado en eso, porque el hecho de que no tengamos cierta lógica, tarde o temprano nos va a afectar, y eso es muy complicado, pero muy complicado. Unidad número 4, tema número 4. A ver, hasta aquí. Primera unidad, sistemas numéricos. Sistemas numéricos, ¿cómo contamos? Normalmente nos enseñaron a contar del 1 al 10, pero luego empezamos a aprender, bueno, deberíamos de haber aprendido a que a que pues no es la única manera, ¿no? En la secundaria nos enseñan de historia, donde dicen los aztecas, los romanos, los mayas contaban así. Pero en realidad hay muchas formas de contar, entonces la parte más importante es que entendamos los sistemas numéricos que usa la computadora, ¿sí? ¿Cuáles son? El sistema binario, el sistema base 8 y el sistema base 16. Pero en realidad las reglas son las mismas. Puedes usar exactamente las mismas reglas para base 10, para base 15, para base 34. Es lo mismo. Unidad número 2, conjuntos. Que en realidad seguimos con lo mismo, contando. ¿Sí? Contando, bueno, más que contando, con el concepto de que, oye, ¿cómo agrupo? ¿Cómo organizo? Yo creo que la parte más divertida, bueno, a mí que me encanta de conjuntos es organizar. Y nada más voy viendo y les digo, yo ahorita pues estoy en amamos el cuarto de usos múltiples, pero veo todos los libros, cómo están organizados, y me encanta porque son conjuntos. Entonces hay conjuntos donde hay intersecciones, donde hay uniones, y, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el, ustedes pueden utilizar conjuntos para, ¿cómo se llama? Pueden utilizar conjuntos para organizar sus fotografías, sus documentos. Yo tengo un montonal, pero montonal de música, de documentos, de fotos, etcétera. Todo organizado, todo está organizado en conjuntos. Unidad número 3, lógica.
la lógica, ¿qué es lo que me permite? Lo que me permite razonar. ¿Qué es lo que pasa cuando no utilizas la lógica? Cuando no utilizas la lógica, ay, es espantoso. Porque bueno, me refiero a que es espantoso porque el, porque puedes hacer cosas terribles, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando te dejas llevar por la parte visceral, o sea, es que me cayó, por ejemplo, ayer, ¿no? Que está el caso de los Óscares, que el comediante Chris Rock empezó a insultar que eso no tiene lógica, o sea, empezó a usar para sus chistes a la esposa de Will Smith, pues el otro se levantó y lo golpeó, ¿no? Entonces, pues tampoco es lógico, no debería de pasar eso, o sea, no deberíamos de golpearnos ni demás, o sea, eso no es lógico. Deberíamos de respetar, eso debería ser lógico. Deberíamos de hacer las cosas de esa manera, no hacer así. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve la lógica? Para poder razonar y para poder encontrar, pues para poder hacer mejor las cosas. Digo, hay una cosa que me encanta mucho, que es que las cosas se hagan. Hay mucha gente que te va a decir, es que ¿para qué me pongo a planear si no lo voy a lograr? Y la pregunta que deberías de hacerte, ¿y por qué no lo logras? ¿Por qué no logras terminar tu carrera? ¿Por qué no logras el trabajo que tú quieres? ¿Por qué no logras la vida que tú quieres? ¿No crees que la lógica te podría ayudar? La lógica te podría ayudar a entender qué puedes lograr y, y cómo puedes disfrutar eso que logras. O sea, para mí, el hecho de todo lo que vivo es lógico, o sea, tiene mucha lógica, por lo cual me hace sentir bien. Me hace sentir bien esa lógica, ¿no? Entonces, pues es muy bueno. Me encanta, por eso me encanta la lógica. Pero bueno, ok. Ahora, las computadoras necesitan pasar esa lógica a algo que sea electrónico, que eso es la unidad número 4. ¿Por qué electrónico? En realidad no tiene por qué ser electrónico. O sea, recuerden que las computadoras son binarias, unos y ceros. Pero el binario no necesariamente tendría que ser algo electrónico. Hay computadoras hechas con agua, donde si hay agua es uno, si no hay agua es cero. Tú podrías hacer una computadora con sonidos, o sea, cuando hay ruido es un uno, cuando no hay ruido es un cero, y etcétera. O sea, cualquier cosa que, de hecho, la computación cuántica también habla sobre estados, ¿no? Sobre señales. Entonces, eso es lo que te permite tener cuestiones binarias, ¿sí? Entonces, para la computación, pues simplemente lo único que es una manera de representar un cero y una manera de representar un uno, nada más. Entonces, a finales del siglo XIX, Charles Babbage crea una compañía que después se llamaría IBM, o es decir, ¿qué es? Industrial Business Corporation, IBM, no, Machine. Ese es algo machine, de máquinas. El chiste es de que él crea una computadora con engranes, con una computadora mecánica, donde representa, ya utilizan los sistemas binarios. Ah, en el siglo XX, sobre todo en los 40, durante la Guerra Mundial, tanto los alemanes como los ingleses y los norteamericanos empiezan a crear computadoras electrónicas, que es la base de lo que tenemos actualmente. ¿Por qué usan la electricidad? Por la siguiente razón, porque las señales eléctricas en un momento dado, tú puedes distinguirlas y decir, si una señal es de tal longitud, de aquí para arriba es cero, de aquí para arriba es uno, y de ahí para abajo es cero. O sea, estableces, dices, de acuerdo a la intensidad, o sea, a la fuerza de la señal, si es más arriba de tanto es uno, si es más abajo de tanto es cero. Punto.
Es como que te pondré el caso, es como cuando dices el color de la piel. Imagínate que divides el color de la piel en blanco y oscuro. Entonces dices, a ver, si el tono de piel es más que esto, es oscuro. Si es menos de esto, es claro. Así, y ya. O sea, por ejemplo, en mi caso yo sería oscuro, soy bastante morenito. Y algunos de ustedes van a decir, no, es que yo soy blanco, porque el color de mi piel es menos de sí. Entonces tiene dos valores binarios. Entonces en electricidad y en electrónica, de lo cual también tiene que ver, tomaron eso, dijeron, a ver, vamos a usar las señales eléctricas para diseñar una computadora. ¿Sí? Todo mundo está familiarizado, espero, con el concepto de interruptor. Yo tengo uno enfrente. ¿Cuál es el concepto de interruptor? Ah, pues muy fácil. Digo, para los que no ubican demasiado bien qué es un interruptor, les voy a poner imágenes de interruptores. Interruptor eléctrico, que es lo que todo mundo... Voy a poner en imágenes. ¿Qué son los interruptores? Digo, todo el mundo vemos estos, ¿no? Estos son los interruptores. Le presionas uno, se prende la licuadora, se prende el foco, se prende. Estos son interruptores, ¿va? Le presionas uno es cero, le presionas otro es uno. Son interruptores, ¿no? Hay muchos interruptores. Entonces, si se fijan, de hecho, vamos a ver estos rápido, para que entendan, para que me sigan. Si se fijan, hasta le ponen así, ¿no? Ceros y unos. ¿Sale? Así para que digas, ay, pues es que es cierto, es binario. Wow. Ok. Entonces te dice, con los interruptores lógicos, tú puedes establecer las operaciones de la lógica. ¿Sí? O sea, con interruptores, tú puedes crear los mismos valores que tiene, por ejemplo, una conjunción o una disyunción. Entonces, pongamos el caso, por ejemplo, en un I, que es una conjunción, un I. Para que la corriente llegue desde aquí hasta la lámpara, tiene que estar abajo, tiene que estar cerrado el interruptor A y tiene que estar cerrado el interruptor B. Es como si fueran dos puentes o dos puertas, le llaman. En inglés es fácil porque la expresión es un gate. Cuando te dicen, es que si los dos están abajo, entonces va a poder pasar la corriente. ¿Sí? Si los dos no están abajo, entonces la corriente, o sea, la energía no va a pasar de aquí hasta acá. Ahora, en el caso del o una disyunción, cuando es un O ¿puedo pasar por aquí si está cerrado, es decir, si está abajo? ¿O puedo pasar por abajo? ¿O puedo pasar por la puerta A o puedo pasar por la puerta B? ¿Sí? A ver, vamos a hacer, por ejemplo, semejanzas. En el caso de un O, yo quiero ir a la Alameda, yo vivo acá por el TEC. Entonces digo, a ver, para ir a la Alameda me puedo ir por el puente de Universidad o me puedo ir por el puente del Montecillo. Ese es un O. O sea, para cruzar a la Alameda, puedo cruzar por el puente de Universidad por arriba o puedo cruzar por el puente del Montecillo por abajo. Entonces, por alguno, mientras uno de los dos esté abierto, puedo cruzar. Estamos entonces, eso lo puedo hacer con interruptores. Un I, o sea, un I, por ejemplo, sería, mm, se me ocurre, imaginemos que quiero llegar de este lado de la Valentina Amador hasta, ¿cómo se llama? Hasta la 20 de noviembre en el centro. Entonces tengo que poder cruzar por el lado de Matehuala y tengo que poder cruzar por el puente que sale de la Avenida México. Hay un puente que sale de la Avenida México y va a dar hacia la 20 de noviembre. Entonces tengo que tener las dos vías libres para poder llegar directamente
de un lado a otro. Que eso sería lo que es esto. Entonces, a lo que me refiero en esta unidad es de que tiene que haber una manera de que las tablas de verdad de los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? El I, que es una conjunción, el O, que es una disyunción, la negación, la implicación, la doble implicación. Tiene que haber una manera que con interruptores eléctricos pueda darme los mismos comportamientos, los mismos resultados. Entonces, lo interesante en esto es que yo puedo usar interruptores eléctricos. Un interruptor eléctrico es, si lo presiono, si no lo presiono, está en 0. Si lo presiono, está en 1. Si lo vuelvo a presionar, está en 0. Y así me voy. Son ceros y unos. Es un sistema binario. ¿Sale? Y eso es muy interesante, porque precisamente con eso lograron hacerlo con transistores. Los transistores es un tipo de circuito que precisamente te permite crear esas compuertas. ¿Sí? Y siempre hago bueno, ¿cuántos transistores tiene, por ejemplo, los procesadores, ¿no? Si nos vamos, a ver, le voy a preguntar, ¿cuántos transistores tiene un procesador, ¿no? Un procesador, bueno, por ejemplo, tiene el i9 de Intel. ¿Cuántos sí? Te dice que el i9, el 9900K, porque no son todos iguales, el procesador i9 tiene, aquí abajo, te dice que transistores tiene 3.052.000 millones de transistores. Y los transistores son la base para que puedas crear una compuerta lógica. O sea, la compuerta lógica no es otra forma, no es otra cosa más que cómo creas físicamente. A ver, recordemos, la lógica está en nuestras mentes, está en la mente de Isaac, en la mente de Daniela, en la mente de cada uno. Eso es la lógica. Pero ¿cómo le hago para que eso lo haga una máquina? Que una máquina a partir de ceros y unos se pueda comportar igual que la lógica. Eso es lo que lo hace emocionante. ¿Cómo le hacemos para transformar lo que tienen ustedes en su mente, sus conjunciones, disyunciones, implicaciones, todas las operaciones de lógica? ¿Cómo le haces para que una computadora lo haga? Ah, pues lo haces con transistores. Y esos transistores son los que se basan en estos interruptores. ¿Sí? Entonces, internamente, esto sería un transistor que se comportaría igual que una conjunción. Esto sería un transistor que se comportaría igual que una disyunción. Ahora, como cualquier operación matemática, sabemos que las podemos conjuntar. Es decir, para lograr algo, es como, por ejemplo, cuando tú haces operaciones, dices, para realizar esto necesito hacerle multiplicaciones, divisiones. Un ejemplo clásico, la fórmula de la cuadrática. La fórmula de la cuadrática ya ven que tienen que sacar raíces cuadradas, hacer multiplicaciones, divisiones, restas. Entonces, para sacar toda la fórmula, no lo puedes hacer con una sola operación, necesitas varios. Entonces, por esa razón, como ponen aquí en el procesador, pues son 3.052.000 millones. O sea, imagínense, en el procesadorcito tienes todos esos transistores que te van a permitir crear operaciones. Recuerden que por eso la computación viene del verbo latino computar, es decir, contar. Cuando te dicen, ¿qué es la computación? Pues es contar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los procesadores? Pues tenemos operaciones de contar, ¿sale? Entonces, es lo interesante porque dices, a ver, ¿cómo la lógica matemática que tengo en mi cabecita, cómo lo voy a hacer para que tú lo hagas en tu, ¿cómo se llama? En tu computadora, ¿no? ¿Cómo lo puedes representar?
Entonces, bueno, por ejemplo, en electrónica, para los que no han llevado electrónica, porque muchos de ustedes, igual en el bachillerato, llevaron carreras de electrónica o de mecatrónica o cosas por el estilo, o incluso de sistemas. Tienes que entender un poquito de simbología. O sea, aunque es como los mapas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ves un plano, hay planos de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones, las tuberías, etcétera, y cada uno tiene unos simbolitos. Cada simbolito representa algo. Entonces, por ejemplo, para el inversor, que es el NOT, o que es el contrario, es decir, si entra un 1, te da un 0, si entra un 0, te da un 1. Estos son algunos símbolos comunes, ¿sí? Puedes usar un triangulito con un círculo, o puedes usar este. La tabla de verdad, pues es la clásica. Si entra bajo, es decir, bajo voltaje, sale alto voltaje. Si entra alto voltaje, sale bajo voltaje, ¿sí? Que si se acuerdan es lo contrario, simplemente. Si es alto, sale bajo, y si es bajo, sale alto. Les pondré un ejemplo, por decir, yo tengo problemas del oído. De hecho, debería de estar usando ahorita mis. Entonces, lo que me hace tengo un aparato ya que me ayuda. Lo que me hace el aparato es me permite, ¿cómo se llama? Los sonidos que oigo muy poquito, los sube, o sea, como son frecuencias bajas o son voltajes bajos, lo que hace es les pone un inversor para que en lugar de que sean bajos sean altos. Y los sonidos que sí escucho bien los deja igual, ¿sí? O sea, no invierte todo, porque eso es, por ejemplo, lo que usaban antes los aparatos antiguos. Los aparatos antiguos lo que hacían eran subían todo, o sea, invertían todos los sonidos, o todos los bajos, altos los subían o los bajaban. Entonces, pues eso no conviene. Hay ciertos aparatitos, por ejemplo, que son para que veas una señal. Las señales digitales son así binarias. Significa que aquí esto cuando está alto significa que es un 1, cuando está aquí abajo significa que es un 0. Es decir, eso se le llaman pulsos. Y hay digitales y hay analógicos. Y bueno, no me voy a meter en toda la parte de que es uno y el otro. Simplemente las señales que tienen ustedes, por ejemplo, aquí en este caso la primera señal es baja, es un 0, aquí va a ser un 1. La segunda señal es un 1, aquí va a ser un 0. La siguiente señal es un 0, aquí va a ser un 1. Pero no necesariamente tienen que ser así unos y ceros, o sea, pueden ser muchos unos y luego puros ceros. Aquí simplemente es un ejemplo. Sí. Pero ustedes van a ver así, por ejemplo, en no son osciloscopios, son analizadores digitales. No soy ingeniero electrónico, así que mucha de esa parte yo no la uso, pero sí lo podrías ver. Por ejemplo, aquí te dice que una aplicación para el complemento a uno, el complemento a uno lo que hace es, si se fijan, lo de arriba son las entradas y lo de abajo son las salidas. Entonces lo único que hace es cambia ceros por unos y unos por ceros. Este es complemento a 1. Complemento a 2, la diferencia es de que solamente si hay un 1, empieza a cambiar los siguientes, si no, no. Si no hay ningún 1, todos los deja igual. Esa es la diferencia entre el complemento a 1 y el complemento a 2. Y el complemento a 2, pues ya en la unidad número 1 vimos para qué podría servir algo por el estilo. Puertas AND. A ver, dejen explicarles por qué. Bueno, en el inglés se le llaman puertas o compuertas en español. Y se refiere sobre todo a que si permiten pasar la corriente o no la permiten pasar. Más que todo por eso se llaman así. Porque, por ejemplo, los puentes son eso, ¿no? Si está el puente, puedo cruzar un río, puedo cruzar una cañada. Si no está el puente, pues no puedo cruzar. O sea, si el puente está arriba o el puente está abajo, depende cómo lo quieran entender, ¿no? En los interruptores, pues es muy obvio. Por ejemplo, ahorita les digo que estoy viendo varios interruptores. Pues hay un interruptor que tiene un puntito verde, entonces si lo presiono, bajo la señal y entonces pasa la corriente. Si presiono el otro, entonces lo levanto y ya no pasa la corriente. Lo podemos entender así. Ahora, la puerta AND
Mucho de esto se usa en inglés, la puerta y. El AND es la conjunción y estos son dos de sus simbolitos. Recuerden que una conjunción es que se tienen que dar los dos eventos. La, la, si vemos la tabla de verdad prácticamente es la misma que en la unidad pasada, nada más que en lugar de tener falso vas a tener un voltaje bajo y en lugar de tener verdadero vas a tener un voltaje alto. Entonces, alto con alto te da alto, alto con bajo te da bajo. Pero algo que tenemos que ver aquí, que es súper interesante, es el concepto de que también la tabla de verdad representa la multiplicación binaria. ¿Y por qué? Ok, si nosotros vemos un voltaje bajo, lo podemos entender como un cero. En la multiplicación binaria, 0 por 0 te da 0, 0 por 1 te da 0, 1 por 0 te da 0, y solamente un 1 por 1 te da un 1. Entonces, yo puedo usar una puerta o unos interruptores en la manera de una conjunción para implementar, para usar un, un multiplicador. O sea, puedo utilizar las compuertas AND para crear multiplicaciones binarias. ¿Sí? O sea, puedo tener multiplicaciones con esta compuerta porque representa realmente la tabla de la multiplicación binaria. ¿Sale? Entonces dices, a ver, entonces, ¿cómo funcionan en la computadora? Ah, pues muy fácil. Tenemos la interfaz del usuario, lo que eres tú, tu computadora bonita y todo ese rollo. Yo le meto aquí en el teclado un 5, pero lo que hace el programa es que cuando le meto el 5, lo traduce y dice, en lugar de un 5 vas a tener un 1, 0, 1 binario. Y dice, lo voy a multiplicar por un 3, y un 3 sería 0, 1, 1. Entonces, con eso puedo empezar a multiplicarlos. Claro, en el caso de la multiplicación, ya vimos en la primera unidad que cuando son números muy grandes, lo más conveniente no es no es usar multiplicación como la conocemos, sino es utilizar algoritmos como los algoritmos de Booth. Recordando nada más repasando, pueden usar cualquiera de estos dos simbolitos. Y un diagrama sería como este. Un cronograma es con el tiempo, o sea, envías una señal y dependiendo el valor que tenga, se va a ver así. Por ejemplo, tienes estas dos señales, la señal A y la señal B, y las quieres juntar, o quieres obtener el valor de la operación. Si vemos el valor de la operación sería 1 con 1 te da un 1, 0 con 1 te da un 0, 1 con 1 te da un 1, 1 con 0 te da un 0 y 0 con 0 te da un 0. La línea aquí abajo en verde es el resultado de la operación. Entonces es bien interesante porque puedes implementar la multiplicación con una compuerta de conjunción, es decir, un AND. Aquí en esta unidad pues vamos a usar indistintamente un AND para conjunciones, un OR para una disyunción, ¿sí? Entonces es importante porque cuando tú vayas a preguntar a la tienda y quieras la compuerta física, o sea, ya el circuito integrado, pues lo tienes que pedir así, pues me da una compuerta, no me da, de hecho ya vienen por números, ¿eh? Aclarando, creo que al final viene los numeritos de no, creo que en esta presentación no. Pero hay otra presentación, después se las paso, pero los circuitos vienen así y te van a decir qué numerito es para una compuerta o para un... Aquí están. Estos son los chips, así tienen, y estos son... Este dibujito lo que te va a decir es qué compuerta tiene. Por ejemplo, esta de abajo es una compuerta OR. Esta de aquí son compuertas AND por el simbolito. No significa que internamente estén así. Lo que significa es que el símbolo te va a decir, por ejemplo, esta y estas son compuertas OR. La diferencia es cuántas entradas tiene. Este tiene 3 entradas, este tiene 2, etcétera. Estos son inversores, etcétera.
Entonces el numerito que viene acá, que es que 75, algo así. O sea, el numerito que vas a generar es el que te va a decir cómo lo compras en la esta. Aclarando, digo, antes de que se asusten. Yo no les voy a pedir que lo hagan en electrónica, porque yo sé que muchos de ustedes no llevaron la materia. Ahora, los que sí llevaron carreras de electrónica, o mecatrónica, y que les guste, porque también me ha tocado alumnos que llevaron mecatrónica y que no aprendieron, ya he visto. Pero si les gusta eso, les recomendaría mucho, o sea, aclarando que es simplemente una oferta, no es para todos, ¿eh? Porque luego me acusan de que para aquellos que se les haga más fácil o que ya conozcan los este tipo de circuitos, mi recomendación es que intenten, hagan un prototipo con 3 compuertas mínimo y con eso pasan la unidad. O sea, no tendrían que hacer prácticas ni tendrían que hacer examen. En lugar del examen, la opción para los que quieran es completamente opcional. Para los que quieran hacer eso, me tendrían que enviar un video. Bueno, ya les explico las reglas después. Pero eso es solamente para los que saben usar este tipo de cosas. Para todos los demás pueden ser una unidad completamente normal, o sea, completamente como hemos visto las anteriores. Digo, para que no se asusten. Pero también es una ventaja, porque si, por ejemplo, tú tienes conocimientos de electrónica, pues sería una manera muy bonita de que te, de que te salga eso, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, tienes 4 señales. Tienes la señal roja, la señal verde, la señal azul y la señal roja acá abajo. Y al hacer una multiplicación de eso, te sale con el resultado es así. O sea, salen puros ceros y al final nada más te sale un 1. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante en esto es de que tú como analices la señal, pues vas viendo qué resultado te da. Es una multiplicación bit por bit binario. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se aplican? Por ejemplo, bueno, un contador para decodificar y visualizar frecuencias en electrónica. O sea, cuando tú envías señales, todos los, bueno, algún día cuando lleven comunicaciones, van a ver que se hacen modulaciones y demodulaciones y se hacen codificaciones, es decir, bueno, no, creo que casi muchos de ustedes han oído los términos de codificadores y cosas por el estilo, ¿no? Cuando se quieren piratear, por ejemplo, la señal de Netflix o las señales de los satelitales, entonces necesitan un decodificador, ¿no? Por ejemplo, para ciertos servicios de streaming se necesitan, por ejemplo, Netflix, ¿no? Necesitas un decodificador. Otra aplicación muy obvia sería la alarma, ¿sí? En la alarma, para que tú puedas, el circuito de la alarma necesitas, por ejemplo, en los carros, digo, chéquenlo, en muchas alarmas necesitas tener cerradas todas las puertas para que la alarma se active, o para, sí, sobre todo en las casas, ¿no? En mi casa tenemos alarma. Entonces, cuando nos salimos, siempre tenemos que checar que todas las puertas estén cerradas, porque si no, no se activa la alarma. Entonces, de hecho, te avisa, ¿no? Te dice, no. Es decir, utiliza una compuerta AND, utiliza una puerta de conjunción, ¿sí? Lo cual significa que tienen todo que estar. Pongamos otras alarmas. Por ejemplo, imagínense un avión donde todas las. ¿Qué pasa si en un avión una de las puertas no va bien cerrada? Pues obviamente se estrella, ¿no? Porque pues, no podría despegar. Bueno, no debería despegar, no podrías provocar un accidente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Por seguridad, todas las puertas tienen que estar cerradas. Entonces, utilizas una compuerta para asegurarte que todo esté cerrado. Y solamente así despegas, si no, no despegas. Una compuerta OR o una compuerta de disyunción, cuando es un O, ¿sí? Este, por ejemplo, puede estar el docente o puede no estar.
cuando hago estas grabaciones, obviamente que estoy, no siempre, porque igual puedo ir al baño o cualquier cosa, ¿no? O a veces lo he utilizado para que tenga un compromiso, tengo que ir al TEC a firmar cosas y pues tienen la clase de todas maneras. Entonces es un o. Puede ser que esté presente o puede ser que no esté presente. Un no también podría ser tengo dudas o no tengo dudas. ¿Sí? Un no es, recuerden, es dos opciones que pueden ser las dos o pueden ser una de las dos. Les decía el caso de los puentes, ¿no? Yo puedo llegar a la Alameda por Universidad o puedo llegar por Montecillo. ¿Cuándo no voy a poder llegar? Pues cuando, digo, si vengo de este lado. Obviamente alguien me podría decir, pues yo podría llegar por Constitución, o podría llegar por Avenida Universidad, o podría llegar por el eje vial, ¿no? Sí, depende de qué parte de la ciudad estés, pero bueno, si nada más tomamos en cuenta los dos puentes, pues sí, es uno. O me voy por uno, me voy por el otro. Y de los dos lados llego. La tabla de verdad, pues es esta. Lo interesante es que la tabla de verdad, si la checamos, es la tabla de verdad de la suma. 0 más 0 me da un 0, 0 más 1 me da un 1, 1 más 0 me da un 1 y 1 más 1 me da un 1 con acarreo. O sea, chequen esto y sustituyan, en lugar del 0 pongan una F y en lugar de un 1 pongan una B y son exactamente las tablas de verdad que les da la analógica. Son las tablas de verdad. ¿Para qué te sirve esto? Pues para hacer sumas, para hacer un sumador. ¿Y para qué te sirven los sumadores? Pues un chorro de cosas, ¿no? O sea, se utilizan mucho en programación, en pues, toda la computación, utilizan multiplicaciones, sumas, etcétera. Les digo, de una vez un matemático me decía, en realidad solamente existe la suma. Y le decía, chaval, ¿por qué existe nada más la suma? O sea, es que es muy fácil, mira. La multiplicación es una suma de sumas. La resta es una suma de inversos, es decir, la suma del contrario, es decir, si vas a restar 3 de 5, o sea, 5 menos 3, en realidad es como si le sumaras el 3, pero con signo contrario. Pero es una suma, nada más que el valor es con signo contrario. O sea, si es 3, pues va a ser menos 3. Si es menos 3, sería más 3. Entonces eso es una resta. Y una división es una suma de cocientes. Es decir, 5 entre, no, por ejemplo, 10 entre 5 sería sumar 10 veces 1 sobre 5, 1 sobre 5, 1 sobre 5. Y eso es una división. Digo, fue muy interesante. Un matemático así nos lo explicó alguna vez. Si lo vemos en el cronograma, pues es así. Dices, 1 con 1 te da un 1. 0 con 1 te da un 1. 0 con 0 te da un 0. 1 con 0 te da un 1. Si hago el ejemplo de los puentes, ¿en qué caso no voy a poder cruzar? Pues si el puente de Universidad está cerrado, si el puente del Montecillo está cerrado, entonces no puedo pasar. Si el puente de Universidad está abierto, pues el Montecillo está cerrado, pues no importa, paso por el puente de Universidad. Si los dos están abiertos, pues paso por cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces en un cronograma lo veríamos así. Veríamos así, y si se fijan ahora, la mayor parte de los valores son unos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, de hecho, lo interesante es que también lo podemos ver como conjuntos. En conjuntos, por ejemplo, el o la disyunción es una unión, porque todos los elementos pertenecen a un conjunto o pertenecen al segundo conjunto. ¿Sí? O pertenecen a uno o pertenecen al otro. Es un o. ¿Sale? Luego, bueno, ese es el conjunto 1 o el conjunto 2. Luego, la conjunción la podemos ver como una intersección. En una intersección, los elementos pertenecen al primer conjunto o pertenecen al segundo conjunto. Así de sencillo. Entonces, una conjunción es es una compuesta AND y es una intersección en conjuntos. O sea, si ligamos las tres cosas, la intersección es lo mismo que una conjunción y una conjunción es lo mismo que una compuesta AND, una compuesta I. Una disyunción es lo mismo que una unión de conjuntos y es lo mismo que en un concepto
básico que una compuerta OR o o una suma lógica. Aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de lo mismo, la alarma. Para poner la alarma, a fuerzas todas las puertas tienen que estar cerradas. Para que se active la alarma con que me abran, no sé, la puerta de la cocina o me abran la puerta de la entrada, se activa la alarma, o sea, con una, no te tienen que ser todas. Claro que si entran por todas, de todas maneras se activa la alarma. Aquí la alarma es una compuerta OR y este es el símbolo. ¿Sí? Si sale un 1, es decir, puede ser un 1 por aquí, un 1 por acá, un 1 por acá, o los tres unos, automáticamente se va a activar. Sale un 1 por aquí y sale el toda la alarma, ¿no? Entonces eso es importante porque pues nos ayuda mucho, la verdad nos ayuda bastante de que de que sepamos que no importa ¿cómo se llama? Los valores que tú tengas, con que uno de ellos se activa todo el circuito, o sea, te va a dar un nono. ¿Qué es lo importante o qué es lo valioso? Pues lo valioso es que utilizamos la computadora no nada más para sacar números, sino la podemos hacer para que nos genere raciocinios, ¿sí? O sea, tú puedes implementar algo para que te quede como una, por ejemplo, en la segunda unidad, en la segunda parte de lógica, ya ven que vimos formas de razonamiento, Toledo Tollens, Toledo Ponens. Cuando tú programes en Prolog en la materia de computación, bueno, no estoy seguro si informática la llevan, creo que no, pero por lo menos en sistemas sí estoy seguro. En sistemas llevan la materia de programación lógica y funcional. Cuando haces eso, haces que el sistema razone. Es decir, los modos que venían del Toledo Tollens, Ponens, se pueden programar con puertas. O sea, no nada más es una simple calculadora, sino se va a convertir en un sistema que razone, lo cual obviamente es muy valioso. Los sistemas que razonan permiten precisamente que tú puedas obtener lógica, lógica matemática. ¿Sí? Entonces, para todos, pues es súper importante porque dejamos de tener una simple calculadora, o sea, una calculadora donde le metes números y te regresa números, a una máquina que puede generar razonamiento. ¿Sí? Eh, y yo creo que es importante, o sea, muchas veces descuidamos esa capacidad de razonar, ¿no? O sea, dices, como les decía, a veces hace, por ejemplo, estaba viendo los videos, los videos que tengo en internet de todos ustedes. Este, veo mi canal de YouTube y de repente me doy cuenta que ciertos videos se ven más. Sí. Entonces, pues es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque son los videos que tienen que ver con las tareas. Sí, por ejemplo, en la lista de reproducción de discretas de este semestre, este, yo puedo ver, por ejemplo, que esta se ha visualizado 3 veces, 4 veces, cosas por el estilo. Y, por ejemplo, las que más se visualizan, las que más se ven, que eso también es muy curioso, son aquellos videos por ejemplo, hay videos que nadie les hace caso, ¿no? Posiblemente fueron de clases que la mayoría vio y que no les interesan. Pero, por ejemplo, hay otros como 38 visualizaciones, que lo más seguro es que cuando encargué las prácticas, esta es la materia de métodos. Entonces, cuando encargué las prácticas, pues la gente se puso o de 60, ¿no? Que tiene 60 visualizaciones. ¿Por qué? Porque fue cuando encargué prácticas. Entonces hay una lógica, ya no nada más es sumar y restar y multiplicar, sino es
Ah, ok, entonces estos videos son más populares por esta razón y por esta razón. Y hay otros videos que nadie les interesa, por ejemplo, como este, nadie lo pela, porque posiblemente es de una clase que la mayoría fueron, o que no les interesa. O sea, el problema más fuerte es que muchas veces dicen, ay, no, qué flojera, tener que volver a ver la clase. Mejor le pregunto a mi amiguito, lo cual también es un mal razonamiento, porque el problema está de que quién te dice que tu amiguito está bien. De hecho, varios de los errores que han salido es de eso, que le preguntas a tu amigo y tu amigo está mal, y por lo tanto tú también. ¿Ok? Ok. Entonces terminamos la grabación.